Bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y Dios que sea quien nos dé la luz de su palabra. Por favor, oramos. ¿Puede orar conmigo en esta noche? Cierren un momento sus ojos y oramos. Cerremos todos nuestros ojos y oramos. Maravilloso Dios, gracias una vez más en esta hora por darnos la oportunidad de estar en esta casa tuya, Señor, y poder predicar un momento tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, y que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor, y que el propósito, Señor, por el cual tú la mandas, Señor, logre ese cometido en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, y que sabemos, Señor, que nos amas. Te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, y hoy queremos abrir tu palabra para escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. Gracias. En esta hora bendice la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, capítulo 1, versículo 6, 7 y 8. Pero creo que solo nos vamos a quedar en el versículo 6. Pero vamos a leer esos 3 versículos para entrar en el contexto de la palabra. Amén. Dice acá la bendita palabra: hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Solo yo estoy leyendo, ¿sí? Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, quiero leer este pasaje en Cachiquel también. Cachiquel es muy interesante. Gracias por que Dios también nos permitió realizar esta versión. Y hoy pues la estamos disfrutando este logro que Dios quiere tanto, Shenakoj, que nos dejó esta palabra en el idioma materno, en el Cachiquel. Vamos a leer el Cachiquel, versículo 6 en adelante. Dice acá: Shkohecho chulefun achita compe romari Dios rubinian Juan. Rijuan pun chin shuruyau tzuleru tzihor rihun ritakompe chin duyikaj kikasleng ribinek chin tikitakij rihun ri romari utzulej rutzihor rindubarija majata rijuan rindiyikan kikasleng ribinek rija shpuun chin shuruyau utzulej rutzihor rindiyikan kikasleng ribinek Irihun ri ketzir ni yikan kikasleng ribinek shukaka chuchulev. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el nombre de Juan el Bautista? ¿Escucharon alguna vez hablar en algún sermón? ¿Alguna vez en la vida han escuchado hablar de quién fue Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir algo acerca de Juan el Bautista? Cindy, vamos a ver. El que bautizó a Jesús. Este que bautizó a Jesús. Muy bien. ¿Algo más que podamos decir acerca de Juan el Bautista? Hemos venido leyendo la palabra, más o menos han logrado saber quién es Juan el Bautista, ¿no? Predicó a las multitudes. Predicó a las multitudes. Que bautizaron en agua. Amén. Era un predicador. ¿Qué más? Vamos a ir viendo entonces algunas cuestiones. Miren pues, en el versículo 6, iniciemos en el versículo 6. ¿Sí? El versículo 6 dice, los primeros 5 versículos es el prólogo, o sea, la forma como inicia Juan el apóstol para presentarnos a Jesús. Pero ya a partir del versículo 6, él empieza a hablar sobre la misión de Jesús. Pero él empieza a hablar acerca de un hombre singular que existió en los tiempos de Jesús. Y estoy hablando de Juan el Bautista. Este hombre, ¿por qué fue llamado Juan el Bautista? Porque fue uno de los que invitaba a la gente de Israel en los tiempos de Jesús
para que se bautizaran. Les quiero comentar un poquito esta cuestión del bautismo. En el Nuevo Testamento, los judíos no se bautizaban. No es como nosotros los cristianos. Los cristianos hoy en día, una señal de nuestra conversión es que bajemos a las aguas para que demos testimonio y fe de que ya somos de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro amado Jesús. Entonces nosotros lo hacemos porque ya nos identificamos como cristianos. En los tiempos de Jesús sí había gente quienes bautizaban en la religión de los judíos, que es el judaísmo. El judaísmo y cristianismo no es lo mismo. Oigan, no es lo mismo. Lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento, los cultos que Moisés hizo en el Antiguo Testamento, que estableció Moisés y que fueron rituales en el judaísmo, no se practican en el cristianismo. Algunas cosas sí se vinieron para el cristianismo, pero no, ya esos rituales, ¿por qué nosotros ya no lo hacemos? Porque nosotros ya no matamos una ovejita y lo ofrecemos en ese templo. No, porque ya nuestro Cordero ya murió por nosotros y ese Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Ya Juan nos lo va a decir un poquito más adelante. Pero quiero decirles en esta hora, pues, en el tiempo de Jesús, ese hombre llamado Juan el Bautista, que era primo de Jesús, imagínense, porque ya vamos a entrar un poquito a esos detalles, pero era este hombre, lo peculiar de él, lo que lo hacía él singular, lo que lo hacía él especial, es que a la misma gente de Israel invitaba a que viniera a su bautismo, porque él estaba iniciando una nueva etapa en la historia de Israel. Juan el Bautista es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él fue el último profeta que predicó el advenimiento de Jesucristo. El último profeta que predicó que iba a venir el Mesías prometido. El último que predicó de que se preparara Israel para recibir al Mesías. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre extraordinario, un hombre muy, muy preparado, fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde niño, desde cuando estaba en el vientre de su mamá. Este hombre ya era una persona llena del Espíritu Santo. Imagínense qué calibre de hombre, pues. No estamos hablando de cualquiera, ¿sí? No estamos hablando de cualquier persona, no, que nada más y nada menos del gran profeta. Y Jesús lo dijo: no hay profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? Que entre todos los profetas, el más grande que ha existido es Juan el Bautista. ¿Más grande en qué sentido? Más grande en el sentido de que fue utilizado por Dios, que Dios le reveló cosas muy especiales a él, y él fue el encargado de abrir el camino para que llegara Jesús a predicar en la tierra de Palestina. Pero imagínense, pasó más o menos como 5 años este hombre predicando ahí en las tierras de Judea, y específicamente a él le gustaba predicar en un río llamado Jordán, por ahí. Le encantaba a él predicar porque ahí sumergía a la gente para bautizarlas. O sea, este hombre no era un hombre que iba a las calles, sino lo interesante es que era profeta, y dice que era la gente los que iban a él, a las regiones del desierto donde él predicaba.
La gente misma reconocía una gran autoridad en Juan. Hasta los mismos fariseos, hermanos, tenían miedo de Juan el Bautista. Hasta los mismos fariseos, los maestros de la ley, lo reconocían como alguien de Dios. Por eso cuando Jesús los puso, los fariseos le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad? Yo les voy a responder eso, pero si ustedes me responden esta pregunta: ¿el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Y ellos dijeron, si decimos que es de los hombres, nos van a pedir a la gente, porque toda la gente sabe que Juan el Bautista es un hombre de Dios. Pero si decimos que es de Dios, tampoco. Entonces estamos diciendo que Juan el Bautista, entonces tenía un cierto problema ahí. Entonces viene, los fariseos dijeron, no sabemos. Vaya, ustedes saben, pero como no me dan esa respuesta, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que yo hago. Entonces ahí cerró el caso. Entonces, pero ¿qué quiero decir con eso? Solo estoy demostrando lo que dice la Biblia, que Juan el Bautista era un hombre singular, importante, muy importante en la fe del Nuevo Testamento. Él era un maestro, fue alguien que tenía mucho conocimiento de la palabra y especialmente habló del advenimiento del Mesías. Ese fue el punto. En el punto de que sus enseñanzas estaban tan regadas que en el libro de los Hechos también había un hombre llamado Apolos. Dice que él era ya cristiano, bueno, era mesiánico, podríamos decirlo. Mesiánico quiere decir que todavía estaba esperando al Mesías y él todavía estaba siguiendo la doctrina de Juan el Bautista, preparando a la gente para que se bautizaran, para esperar al Mesías, porque ese fue en sí el trabajo de Juan el Bautista, pero ya vamos a entrar al detalle. Entonces Apolo le dijo, pero ¿por qué predicas eso? Le dijeron, no es que estoy preparando a la gente, pero si el Mesías ya vino. ¿Y quién es? Jesucristo. Vaya. Entonces, en ese caso, ya Apolo ya se fue adoctrinando más y dijo, entonces ya este bautismo ya no es más. Ahorita hay que enseñar sobre Jesús. Entonces, vamos un poquito más para atrás. ¿Va? Pero ¿cómo empieza el apóstol Juan acá? Dice acá, hubo un hombre enviado de parte de Dios. ¿Quién había enviado a Juan el Bautista, Benjamín? Dios. O sea, Maruyota Chubet Shutsut Karia Cheshuaen Gija Mashunojich Taka. Mashunojich Taka y Shrajol y Hashuaen. No. Él viene y hace lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Y cuál era el trabajo de él? Abrirle paso al Mesías, predicar al Mesías, hacer volver el corazón de Israel hacia Dios. Ese era el mensaje que él estaba llevando. Pero Israel, la gente de Israel, estaban siendo confundidos porque lo sabían. ¿No será este el Mesías? Porque hasta Jesús dijeron eso. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando? ¿Qué dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque creían que Juan el Bautista era ¿quién? El Mesías. Pero no era el Mesías. Era ¿quién era Juan el Bautista? Aunque era un gran profeta, aunque era alguien de verdad, que mis respetos, si tuviéramos un hombre de ese calibre hoy predicando entre nosotros, de verdad, ese era un hombre muy singular, pues. No, diríamos, no, este tiene que ser el Cristo, pues. Pero no. Por eso el apóstol Juan, y había una confusión. En el tiempo de Jesús había una confusión. Juan el Bautista es mejor que Jesús. Por eso es que nosotros somos seguidores de Juan el Bautista y no de Jesús. Por eso viene el apóstol Juan y pone ese orden. Empieza a hablar de Juan el Bautista.
Pero ¿cómo lo pone? Sí, era un hombre enviado de parte de Dios, un ministro, un siervo de Dios. Pero jamás se va a comparar a nuestro Cristo. Jamás. Por tan alto que sea un hombre, hermano, por tan predicadorazo que sea un hombre, por tan talentoso que sea alguien para ejecutar un instrumento, jamás se va a comparar con nuestro Cristo. Se crea apóstol, se crea profeta, se crea que tenga los 5 ministerios, nunca va a ser comparable ¿con quién? Con nuestro Cristo. Juan el Bautista era un hombre muy, ni siquiera era un charlatán, era un verdadero profeta. Pero este hombre nunca dijo, yo soy el Cristo. No lo dijo. En su predicación él decía, detrás de mí viene uno, después de mí, detrás de mí viene uno, que yo, porque la gente lo miraba a él como grande, a Juan el Bautista, un gran profeta, que yo ni merezco de desatarle las sandalias. Imagínense cómo él se sentía tan humilde al compararse con aquel que iba a venir detrás de él. Aún cuando Jesús llegó ahí a él, cuando iba a ser bautizado, Juan el Bautista no quería bautizar a nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse, él no tenía pecado. Por eso Juan el Bautista se sentía, yo, Señor, necesito ser bautizado por ti y no tú por mí, le decía a él. No, Juan, tranquilo, vamos a hacer lo que ahí está establecido. Así lo ha querido el Señor y así lo vamos a cumplir. Yo he venido a cumplir lo que mi papá me ha dicho que tengo que hacer. Entonces, Juan el Bautista ni siquiera quería bautizar, ni siquiera quería acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que en el que estaba enfrente de él era aquel verbo que se hizo carne, aquel verbo que mantiene todo lo que existe en su lugar. Aunque lo miraba con un cuerpo humano, sabía que ese hombre era más que un hombre, era el Cristo de la gloria que vino aquí a la tierra a cumplir el propósito de morir por nuestros pecados. Y Juan sí lo sabía. Y por eso es que él nunca se creyó algo más que un simple servidor de Jesucristo. Si eso lográramos entender nosotros, ni siquiera no hubieran tantos nombres. Hoy en día, mucha gente no le basta decirle que le digan pastor. Por favor, dígame pastor y profeta. No, soy apóstol, pero por favor, no solo soy apóstol, soy doctor. Entonces dígame doctor apóstol. ¿Dónde queda la humildad, pues? ¿Ah? Juan el Bautista no se quedaba con nada de eso. Él no era el Cristo. No era el Cristo. Y no se quedó con ese título. Aunque Dios lo había levantado, siendo un gran siervo, un gran ministro, él siempre obtuvo esa humildad. Pero eso que sea humilde, que estuviera así, no significaba que no le dijera las verdades a la gente de la época. Entonces, ¿cómo empieza Juan? ¿Qué habla Juan de Juan el apóstol, de Juan el Bautista? Dice aquí, hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Ya dijimos que este hombre fue llamado de parte de Dios. Le dieron un trabajo. ¿Y saben dónde lo dice? Vámonos a Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a ir viendo algunas cositas. Por favor, Lucas, los primeros capítulos. Ahorita les digo. En el versículo 57 en adelante.
¿Estamos? Y Elizabeth dice, aquí está la grande la historia. Yo lo voy a invitar a usted, hermano, que a través de su lectura de la Biblia lea este capítulo. Capítulo 2 de Lucas. En el 1, perdón, capítulo 1 y 2, pero en el 1 dice, después del 57 en adelante, habla acerca del nacimiento del Bautista. ¿Sí? Entonces, el versículo 80 dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en lugares despoblados hasta el día de su manifestación a Israel. O sea que él, ¿qué quiere decir ahí? Juan el Bautista creció como un niño normal, todo, pero tenía el espíritu en él. O sea, era un hombre extraordinario, pues. Pero no porque ya era lleno del Espíritu Santo, él empezó a predicar, como dicen algunos, que hacía palomas con no sé qué, con barro, y que no son puras mentiras. ¿Por qué? Porque acá él esperó hasta el momento en que Dios le dijo: ve y empieza a predicar. No fue por lo que él dijo, no cuando él quiso, sino dice aquí, oiga esto, ¿qué dice el versículo 80 ahí, Beverly, de tu versión? O una versión, traducción en lenguaje actual. Por favor. A medida que el niño Juan crecía también aún. Entonces, ¿qué dice entonces esa palabra? Dice, hasta el día, ¿qué dice? La versión que dice ahí, Beverly. Que Dios le ordenó llevar su mensaje. Hasta el día que Dios le ordenó llevar el mensaje, no cuando él quería, pues. Era un siervo del Señor. Él ya sabía que tenía un trabajo que hacer, y su trabajo era de ir a predicar que iba a venir alguien a reconciliar al pueblo de Israel con Dios. Y él es el primero que tenía que ir primero, y luego iba a venir Jesús. Entonces, imagínense, un hombre grande. Pues, regresemos a Juan, hermanos. Un hombre muy tremendo. Pero acá, dice acá, fue un hombre enviado de Dios, llamado Juan. Ya dijimos que fue Dios el que lo llamó, es un servidor de Dios, y hasta el momento que le dijo Dios, empezó a predicar. No es que él quería, ni estaba cobrando pisto por ir a predicar, no. Él, ¿hasta cuándo? Le dijeron, ¿te vas a predicar? Ahorita es el tiempo, y ahí fue cuando él se fue a predicar. Bueno, ¿qué dice el versículo 7? Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, ¿sí? A fin de que todos creyeran por medio de él. Ahora, ¿quién es la luz? Según el versículo 4, ¿quién es la luz? Vamos a ver. El versículo 4, ¿a quién identifica ustedes como la luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús. Muy bien. Oigan lo que dice el versículo 4. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron extinguirla. Entonces vino Juan para ser un testigo. ¿Un testigo qué quiere decir, hermano? ¿Hermano? ¿Qué es un testigo? Alguien que vio, que ve, alguien que sabe lo que pasó. lo que está a punto de pasar, conoce los hechos. Entonces él dice, vino como un testigo. Imagínense, no de Jehová, ¿va? Como vienen ahora. No,
Él vino como un testigo de parte de Dios. Dios le había dicho, mira, seguramente antes de que empezara a predicar, mira, tenés que decirle a la gente de Israel que yo voy a mandar a mi hijo a la luz. Les voy a dar luz para que ellos puedan alumbrar su vida. Y tú les vas a decir a esa gente que tienen que aceptar. Viene, entonces viene y Él no es la luz. Lo dice Juan acá. Dice, vino como testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de Él. Por medio de Él. Entonces, un hombre grande, extraordinario, yalancha chis, pero todo, pero no es todo. No es todo. No era el Cristo. Si podemos decir en esta hora de la tarde, ¿murió Juan el Bautista? ¿Qué dicen ustedes? Murió. Murió. Pero aquel que es la luz no muere. Sigue, permanece para siempre. Sus días son desde la eternidad hasta la eternidad y sus salidas son desde la eternidad también. O sea, Juan, el apóstol, empieza a hablar de este hombre porque en la comunidad judía a Juan el Bautista lo tenían como un grande, hasta le decían que él era el Cristo, porque él empezó a bautizar para arrepentimiento. Como les dije, en el principio los israelitas no se bautizaban. Cuando vino Juan el Bautista les dijo, se tienen que bautizar para que Dios los acepte. Los judíos solamente bautizaban a los que no eran israelitas para que ingresaran a su religión. Era una obligación. Si tú querías volverte judaizante, tenías que pasar ese proceso de la iniciación, y esa iniciación incluía un bautismo en el agua. Entonces viene Juan y le dice, no solo ellos, todos los del pueblo de Israel necesitan bautizarse, necesitan arrepentirse, preparar su corazón para recibir al Mesías. No hay, y ese era un mensaje chocante para los israelitas también, porque sabían que era un hombre tremendo, pero su mensaje también era un mensaje muy fuerte. Estos hombres llegaban, los fariseos llegaban ahí a queriendo tal vez a cumplir ese rito, y ¿saben cómo los trataba? Les decía, generación de víboras. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esa expresión está diciendo que ellos solo estaban tratando la manera de huir. Hijos de culebras, les estaba diciendo ahí. Y a los israelitas les decía, el hacha está puesta debajo del árbol. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Ese era el mensaje del Bautista. Y ese mensaje iba y chocaba mucho al pueblo de Israel, pero muchos oyeron el mensaje del Bautista y se convirtieron. Dijeron, de verdad necesitamos arrepentirnos, de verdad necesitamos preparar nuestro corazón para recibir al Salvador cuando venga. Entonces el mensaje del Bautista era ese, pero no se quedaba ahí. Media vez vino Jesús, ya ese mensaje quedó ahí. Ya Juan el Bautista terminó su trabajo y ya no más bautismo de Juan para arrepentimiento. Hoy nosotros nos bautizamos para perdón de pecados, dice el libro de los Hechos, para demostrar de que Dios ya nos perdonó nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. No, nosotros no nos bautizamos como Juan el Bautista bautizaba. No. Pero Juan el Bautista les dijo a los israelitas eso, tenían que bautizarse. Por eso muchos no querían a Juan el Bautista.
Herodes le decía, este no tenía miedo ni a los reyes, le decía, Herodes se había casado con una mujer que era la mujer de su hermano. Le dice, mira, estás en pecado. No es lícito delante de Dios que tengas esa mujer y te vas a ir al infierno por estar haciendo esas cosas. Si no te arrepentís. Y eso le caía mal a la mujer de Herodes. Y fue la mujer de Herodes la que mató a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ya Jesús, después del bautismo de Jesús, ya Juan el Bautista estaba terminando su ministerio, y cabalmente en los planes de Dios lo agarraron, lo metieron a la cárcel, y ahí estando en la cárcel le volaron la cabeza y así murió. Juan el Bautista predicaba sobre Jesucristo y decía que tenían que tener un corazón sincero, puro, arrepentido, para que pudieran entrar al reino de los cielos a través del Mesías. Porque si no, iban a ser cortados, iban a ser echados fuera. Ese era el mensaje de él. Y muchos se convirtieron, pues. Y obviamente cuando Jesús empezó su ministerio, también todos se vinieron y aceptaron a Jesús por el trabajo de Juan el Bautista. Muchos. O sea, Juan el Bautista era un hombre muy importante. ¿Por qué lo estamos ahorita? Nuestro enfoque fue porque Juan el apóstol nos da 3 versículos acerca de él en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Para aclarar que Juan el Bautista no era el Cristo. En el tiempo del Nuevo Testamento, había mucha confusión. A Juan el Bautista lo creían el Cristo. Por eso a Cristo le dijeron, ¿qué dice la gente que yo soy? Dicen que tú eres Juan el Bautista, le decían. Entonces Juan viene y dice, no es Juan el Bautista el Cristo. Que quede claro, Juan el Bautista es un siervo, es un servidor del Señor, grande entre los hombres, pero solamente es siervo. Él es un testigo, solamente es un testigo. Él es el que viene a predicar de la luz, pero no es la luz. Él viene a hablar de la luz, pero no es la luz. Entonces aclaró totalmente Juan. Entonces, si ustedes vienen y dicen, alguna vez van a oír algún loco diciendo que Juan el Bautista era el Cristo, ustedes le van a sacar estos 3 versículos que estamos desarrollando ahorita, le van a decir, no, Señor. Porque la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue un emisario, fue un precursor. Un precursor quiere decir alguien que venía adelante, anunciando de que venía el rey. Igual nosotros, hermanos, somos precursores, somos anunciadores. Nada más. Nosotros no tenemos por qué creernos las grandes cosas, las grandes eminencias en las iglesias. Jamás. Que se nos quite eso. Si usted algún día Dios la va a levantar, Dios lo va a levantar, siempre piense de que usted solamente es un emisario, un servidor, un precursor de aquel que viene otra vez a la tierra. Creamos eso. No se vaya a sentir usted que ya es lo más importante de la iglesia, porque de esos abundan en las iglesias hoy en día, que se creen que sin ellos la iglesia se termina, que sin ellos la iglesia no existe, que sin ellos no hay salvación, que si no estamos en la misión de ellos no estamos salvos. No, simplemente somos servidores del Cristo, como Juan el Bautista. Ni siquiera esa calidad, de ese calibre, de ese siervo del Señor, porque él era un siervazo, lleno del Espíritu Santo, sometido a la palabra de Dios, cumplía la palabra de Dios a cabalidad. No solo eso, más adelante vamos a ir viendo la descripción del ministerio de Juan el Bautista. Él era un nazareo de su nacimiento. Eso quiere decir que él, hermano, nunca tomó vino,
nunca se cortó el pelo, no tocaba muertos. Y Juan el Bautista fue un milagro de Dios, un regalo de Dios a sus papás. Elizabeth era una mujer estéril, Elizabeth, pero Dios, Shukushlasber Elizabeth, y ya cuando era viejita Elizabeth, le dieron ese regalo llamado Juan el Bautista. Era para que vean que el poder de Dios se manifiesta en el corazón, en la vida de la gente. Vamos a seguir hablando de Juan el Bautista, pero que se nos quede esto, mis hermanos. Como este hombre, nosotros también debemos de ser. No nos creamos nada en la iglesia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no somos nada. El valor que nosotros tenemos es en Cristo. En Cristo somos y valemos. Fuera de Él no valemos nada. Por favor, hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Oramos. Padre maravilloso, gracias una vez más, porque tú, Señor,